El presente ensayo se titula La opción de Penélope, el exilio como condición creativa y es presentado por Gabriela Núñez dentro de las jornadas onceavas de investigación del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Dr. Rodolfo Quintero, en el mes de junio de 2021. El objetivo de este ensayo se aproxima a la investigación histórica documental del estudio de la creatividad femenina en el escenario del exilio. Para abordar esta investigación se toma como base la metáfora de la Odisea desde la visión de Penélope, haciendo de su vivencia un viaje a fin de entender la expresión de su pensamiento creativo, sus formas, habilidades y resultados. Penélope ejerce su actividad creativa desde el exilio interno para expresar sus diversas habilidades mientras teje y desteje. Y a través de este acto se revisan sus potencialidades, limitaciones, así como formas, habilidades y el resultado contenido a través del exilio, obtenido a través del exilio. Interesa dentro de este estudio el exilio, la creatividad y el exilio como precursor de esta, las habilidades que desarrolla Penélope a partir del exilio y cómo en diversos ámbitos de las ciencias y de las artes la mujer contemporánea se enfrenta ante situaciones similares. En este contexto, el antecedente del mito es el punto de partida que se constituye en conector del inconsciente colectivo, y el mito como relato tradicional provee información sobre el inconsciente individual y social respecto a las representaciones simbólicas del pensamiento y del inconsciente colectivo. Esto permite apoyarse en ficciones y escenarios potenciales a través de los cuales surgen ideas que se expresan como símbolos, del cual emergen esperanzas, riesgos y soluciones que informan el pensamiento creativo. Así, en este contexto se establece un puente entre ficción y realidad y percepción de esta, donde parece hacerse borrosa la línea que separa uno de otro, pero que permite inferir un patrón que aquí se propone como repetido a través de la historia y que merece ser estudiado a fin de reconstruir desde la relectura del propio mito los espacios creativos de la mujer, al tiempo de valorar y resignificar aquellos que se han desempeñado a lo largo de la historia, intentando descubrir su aporte y pensamiento creativo y en qué medida éste se encuentra presente en la actualidad. Así se presenta la base conceptual de este trabajo, los conceptos de exilio y creatividad. Y dentro del contexto de la relectura, encontramos que Homero construye un personaje de Penélope dentro del género épico con una clara función modélica de la esposa ideal a través de la estructura patriarcal que plantea el rol de la mujer como de atención y vivencia a través de los intereses del esposo. Penélope no parece decir mucho a lo largo de la Odisea y más bien se presenta como una mujer aparentemente silente, que cumple con los cánones del contexto social. Sin embargo, es una esposa, una mujer que representa la soledad y el exilio, y es interesante ya que su historia se presenta a través de la primera frase o los primeros versos, a través de la figura femenina de Mnemosine como representación y puente de la memoria, o más bien como la figura femenina que media el imaginario del olvido y el recuerdo, una forma de exclusión y exilio. Frente a esta figura modélica, vale la pena hacer una relectura de la metáfora de Penélope como una metáfora de la soledad y el exilio, pero también como una metáfora de la creatividad, donde media esta creatividad como instrumento para resolver el problema al cual se ha sido sometido.
Así Penélope se presenta ante un exilio que no es físico, como es el de su esposo, sino un exilio interno, y su fortín, y es su espacio de reclusión también. Frente a una casa que ha sido invadida por 108 pretendientes que pretenden casarse con ella, no solamente, y además obtener su patrimonio, con lo cual eh, parte de su exilio se desenvuelve en una actividad que no es pasiva o inmóvil y que a pesar de tener una actividad intimista se convierte en una posición activa donde ella hila, cose, quita, teje y vuelve a coser una telaraña que se presenta como un texto de conexión y de conversación, de movimiento permanente, donde el sujeto hace, deshace y rehace, se hace y rehace a sí mismo y al entorno y disuelve el tiempo a través de esos hilos. Así, los hilos conectan una historia silenciosa de creatividad que se expresa no solamente a través del pensamiento, sino de las manos, ejerciendo este instrumento como un elemento mediador de negociación entre los pretendientes, pero además, y a pesar de ser silente y casi anónimo, hace y deshace no solamente relaciones, sino tiempo y espacio. Desde esta relectura podemos ver que Penélope se presenta como un modelo de independencia, de expresión inteligente y estratégica para resolver problemas mediante un pensamiento original y creativo, donde hay un cuestionamiento en la construcción de su propio destino, una conciencia en la necesidad de conectar e interconectar y hacer puente para mediar y encontrar soluciones materializadas a través del acto de tejer. Así, encontramos que la creatividad, en el caso de construida, en el ejemplo de Penélope, encontramos que es una pensadora creativa y eficaz al afrontar su mundo y lo desconocido y los problemas a los cuales se ve enfrentada y busca las maneras de cómo salir de ellas a través de una estratagema que se concreta o que se materializa en un telar. Así encontramos cómo el telar es el reflejo no solamente de pensamiento, sino de proceso y un objeto creativo. El telar como pensamiento estratégico representa el emblema, de hecho el telar representa el emblema de su estrategia, un emblema de feminidad, pero que al mismo tiempo, siendo exclusivo del espacio femenino, tiene una gran importancia confirmada por Sócrates y tal es su relevancia que es construida sobre la base de la devoción de diosas como Atenea, las Moiras y Venus. Así, paradójicamente, el arte de tejer, siendo una actividad aparentemente cotidiana y mecánica, es protegida por la diosa de la inteligencia y la política, a pesar de que se entiende que el telar excluye el uso de la razón, haciendo así una paradoja en el sentido de el uso de la razón contrapuesto a la estrategia aparentemente mecánica como es el acto de tejer. En este acto intimista y de uso cotidiano y mecánico encontramos así entretejida una estrategia que trata de superar el confinamiento de la mujer para presentarse como una solución a un problema. Así, Penélope representa la síntesis de las diosas griegas, Atenea como diosa de la estrategia, las Moiras como tejedoras del destino de los hombres y Afrodita como la diosa del amor y la seducción. Si vemos el telar desde otro ángulo, encontramos
que es un acto de codificación y de comunicación codificada, cuya connotación significante no, en esa comunicación significante no participan los hombres, pero además constituye una ofrenda a las diosas tutelares de esta actividad. De manera que esta estratagema se convierte en un patrón, convierte mediante un patrón creativo a un telar en un instrumento de comunicación codificado que constituye tanto un proceso como un producto. Al mismo tiempo, el telar se constituye en un instrumento de poder, de control de tiempo y herramienta de negociación. Penélope, al hacer uso del telar, no solo propone un juego o un desafío, sino que comporta la deconstrucción del tiempo a través de los hilos como un instrumento de controlarlo o deshacerlo, con lo cual se plantea un símil brillante y poderosísimo frente al dios Cronos, el dios del tiempo, quien, haciendo uso de la hoz, destruye todo lo que no debe continuar. Sin embargo, el símil aquí se presenta como una mujer que, en vez de utilizar la hoz, utiliza un telar con el cual deshace el tiempo, pero a diferencia de la hoz que destruye, este telar permite negociar, hacer conexiones y desconexiones respecto a los pretendientes y de una forma sutil llevar a cabo el acto de negociar con los otros. Así encontramos que los elementos presentes en el acto creativo de Penélope se encuentra un telar que es un instrumento de comunicación en constante movimiento, que contiene una estrategia y que en el cual se reflejan la imaginación concretada en el acto en el juego o en la estrategia, en el acto de tejer y destejer, lo cual tiene doble contenido y donde uno encuentra la negociación para salir del exilio en la creación de un tiempo que genera conexión y desconexión con los otros. Al mismo tiempo, es un acto original donde construye un lenguaje, haciendo uso de recursos conocidos, aparentemente intrascendentes, cotidianos y mecánicos, para convertirlos en un instrumento de comunicación poderosa, dándole una nueva significación y lenguaje, una connotación significante, un acto de comunicación codificado, del cual no participan los hombres, y que además constituye una ofrenda a las diosas tutelares, como he mencionado, y con el cual resuelve el problema. Así, el telar se convierte en un elemento activo que conecta con los otros y lleva una narrativa. Al mismo tiempo, se convierte en un instrumento de deconstrucción, el acto de tejer y destejer, que se traduce en la construcción y deconstrucción del tiempo y del espacio, y teniendo también una capa más profunda donde se genera conexión y desconexión de espacio y relaciones, haciendo del telar un medio para superar el exilio y retomar el poder de no solamente de su propio espacio, sino de ella como ser humano y de la reconquista de su patrimonio. De esta manera, encontramos que el planteamiento de Penélope como persona creativa nos refiere no solamente una persona que se limita a la expresión del pensamiento, sino que lo concreta en un objeto, en un proceso, y es interesante cómo encontramos aquí que el creativo y el innovador asume una conducta silenciosa, intermediadora del conocimiento y al mismo tiempo de conocimiento estratégico.
Bueno, esto es resumidamente las ideas muy generales respecto a este trabajo y esperamos poder hacer la presentación del texto escrito donde pueda yo profundizar más con respecto a estos planteamientos. Muchas gracias por su atención.